Una de las películas más famosas de bolsa e inversión es sin duda The Big Short o La Gran Apuesta. Esta película de 2015, representada por grandes actores como Brad Pitt, Christian Bale o Ryan Gosling, explica cómo sucedió la crisis de 2008 y también en concreto explica la actuación del gran inversor Michael Burry, que invirtió en contra del mercado inmobiliario ganando más de 700 millones de dólares para sus inversores. Esta película no es fácil de entender para las personas que no estén involucradas en el mundo de la inversión, porque aparecen muchas situaciones y productos complejos de entender como los CDS o los CDOs. Y en la propia película van apareciendo varios famosos como Margot Robbie o Selena Gómez que explican varios de estos productos financieros complejos. En este vídeo vamos a ver las explicaciones de estos famosos para entender con claridad qué pasó en 2008 y qué hizo Michael Burry. Por lo tanto, hayas visto o no esta película, este vídeo puede ser de tu interés. Y empezamos con Margot Robbie. So, here's Margot Robbie in a bubble bath to explain. Basically, Louis Ranieri's mortgage bonds were amazingly profitable for the big banks. They made billions and billions on their 2% fee they got for selling each of these bonds. Louis Ranieri aparece al principio de la película y es el padre o el fundador de los mortgage-backed securities, o lo que llamaremos bonos hipotecarios. Él trabajaba en Salomon Brothers y se dio cuenta de que el mercado inmobiliario estaba en auge, los precios de las viviendas iban a más y quería llevar ese negocio a los inversores de Wall Street para ganar dinero como banco de inversión que eran. Así crearon los mortgage-backed securities o los bonos hipotecarios. ¿Cómo funcionaba este sistema? Pues primero los bancos comerciales, los bancos tradicionales, ofrecen hipotecas a las familias, a las personas, a la sociedad para que puedan adquirir sus viviendas y sus casas. Entonces los bancos de inversión lo que hicieron fue ir a estos bancos comerciales y decirles: os compramos todas estas hipotecas a 20 y 30 años y os damos el dinero ahora mismo. Nos quedamos esas hipotecas y el derecho a cobrar los intereses de las personas, de las familias y de la sociedad, que están pagando un interés por esa hipoteca, por esa casa que han adquirido. Y el banco comercial, contento, accede a obtener esa liquidez por las hipotecas. Así el banco de inversión ahora adquiere muchísimos derechos de cobro y hipotecas, las junta todas en lo que se llama un pool o una piscina, o lo que podemos llamar un fondo de hipotecas, y los reparte o las vende como participaciones equitativas al inversor minorista de Wall Street. De esta manera, como indica Margot Robbie, estos bancos de inversión cobraban una comisión del 2% en función de la cantidad de hipotecas que hubiera en esa pool, en ese fondo de hipotecas. Cuanto más grande era ese fondo de hipotecas y más hipotecas había dentro, más comisión y más dinero ganaban los bancos de inversión. But then they started running out of mortgages to put in them. After all, there are only so many homes and so many people with good enough jobs to buy them, right? So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you, Banjo. That way, they can keep that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Estos instrumentos tenían una reputación de bajo riesgo, ya que se decía que el mercado hipotecario era sólido y fuerte y que no iba a quebrar nunca. Nunca en la historia de la bolsa había quebrado el sector inmobiliario y por lo tanto estos mortgage-backed securities o este conjunto de hipotecas tenía un rating de AAA, una nota AAA. Quiere decir que es lo más seguro o de lo más seguro que hay en el mercado, que tiene muy poco riesgo. Aquí os dejo la lista de las notas, va de más a menos, es AAA, AA, BBB, B, etc. hasta la D. Entonces, contra más bajo es la nota, más riesgo hay de quiebra y de impago. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores que estamos creando entre todos. Y si no estás entendiendo algunos de estos conceptos de inversión tan complejos, en la descripción tienes una lista con mis libros favoritos que he leído a lo largo de mi carrera como inversor particular y que me ayudaron mucho en su momento a entender cómo funciona la inversión y el mundo de la bolsa. Así que en la descripción los tienes por si quieres leerte alguno de ellos. Y aquí es cuando empiezan las alertas, ya que los bancos siguen ofreciendo hipotecas y cada vez a condiciones más ligeras, más fáciles para que las familias se puedan endeudar y comprar sus casas y viviendas. Pero esas familias AAA
que tienen mucha facilidad para pagar su hipoteca se empiezan a acabar, pero los bancos siguen con hambre, entonces empiezan a dar créditos y préstamos a familias de mucho riesgo crediticio y de mayor riesgo de impago en sus hipotecas. Estos préstamos se llaman subprime, que son de mucho más riesgo y por lo tanto normalmente dan más rentabilidad porque tienen un mayor riesgo, obviamente. Pero como estos son hipotecas y el mercado pensaba que nunca iba a pasar nada malo con las hipotecas, que la gente las iba a pagar, y como se agrupaban en un conjunto muy grande de hipotecas, se escondían estos préstamos subprime y se seguía calificando este conjunto de hipotecas que estaba formado en gran cantidad por hipotecas subprime de gran riesgo crediticio, se seguían valorando como AAA o AA, es decir, con un riesgo mínimo, cuando realmente estaban llenos de hipotecas y préstamos subprime de gran riesgo. Y ahora pasamos a lo que nos dice Anthony Bourdain. A collateralized debt obligation. It's important to understand because it's what allowed a housing crisis to become a nationwide economic disaster. Here's world-famous chef Anthony Bourdain to explain. Okay, I'm a chef on a Sunday afternoon, setting the menu at a big restaurant. I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted. But some of the fresh fish doesn't sell. I don't know why. Maybe it just came out halibut has the intelligence of a dolphin. So what am I going to do? Throw all this unsold fish, which is the BBB level of the bond, in the garbage and take the loss? No way. Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell, I throw into a seafood stew. See, it's not old fish. It's a whole new thing. And the best part is they're eating 3-day-old halibut. That is a CDO. Y aquí nos hablan desde el punto de vista del banco de inversión. Aquí los bonos hipotecarios muchas veces no eran vendidos por los bancos de inversión, entonces quedaban fuera por cualquier razón. Y aquí tenemos el ejemplo de los peces, que cuando sobran esos peces que no son vendidos, se hace otro producto, o se hace en este caso un caldo o una sopa de pescado. En este caso, se cogieron todos esos bonos sobrantes y se creó un nuevo instrumento llamado CDO, Collateralized Debt Obligations, o obligaciones de deuda garantizadas. Estos productos eran muy parecidos a los bonos hipotecarios, pero con alguna diferencia. Se cogían todos estos bonos hipotecarios que no se habían vendido y se agrupaban en un CDO. Este CDO era muy famoso en los inversores de Wall Street en esa época y se agrupaban todas estas hipotecas sobrantes y se dividían en diferentes tramos, de más seguro a menos seguro. Por lo tanto, lo más seguro daba menos rentabilidad y lo menos seguro más rentabilidad. En esta imagen puedes ver que serían esos tres tramos: más seguro, el más arriesgado y el intermedio. Tú podías invertir en diferentes tramos. En los tramos más seguros ibas a recibir un pago casi garantizado, en teoría, pero con un tipo de interés menor, un rendimiento menor. Y lo contrario con los tramos más arriesgados. La cuestión estaba en que los primeros tramos recibían la liquidez y el dinero de los cobros primero, y siempre que hubiera alguna quiebra o algún fallo de posible impago, los primeros que sufrían eran los de más abajo, que eran todos los préstamos subprime, calificados como B o BB. Y ahora pasamos con Selena Gomez y Richard Thaler. What the fuck is a synthetic CDO? Well, here's Dr. Richard Thaler, father of behavioral economics, and Selena Gomez to explain. Okay, so here's how a synthetic CDO works. Let's say I bet 10 million on a blackjack hand. 10 million because this hand is meant to represent a single mortgage bond. La mano de póker de Selena Gomez en este caso representa ese sistema de hipotecas funcionando con normalidad, es decir, se pagan todos los intereses de la hipoteca con normalidad sin que haya impagos. Okay, Selena has a pretty good hand here, showing 18, dealer showing 7. That's a really good hand for Selena. Good odds. In fact, her chances of winning this hand are 87%. So, my odds are good. I'm on a winning streak. Everybody in this place wants to get in on the action. How could I lose, right? Now, this is a classic error. In basketball, it's called the hot hand fallacy. A player makes a bunch of shots in a row. People are sure they're going to make the next one. People think whatever's happening now is going to continue to happen into the future. During the real estate boom, markets were going up, and people thought they would never go down. So people who are watching and think that I won't lose will make a side bet. Now this is the first synthetic CDO. I love Selena Gomez. I bet you 50 million she wins, and I'll give you a 3-to-1 odds. 3-to-1 odds? Okay, I'll take that bet. Now, somebody else is going to want to make a bet on the outcome of their Bet you bet. 50 million she wins. That will lead to synthetic CDO number 2.
Hey, I bet you 200 million that lady in the glasses wins that bet. She probably will win. So I want a great payoff. About 20 to 1. Deal. And this will go on with more and more synthetic CDs. And we can transform an original $10 million investment into billions of dollars. You okay? No. I actually feel pretty sick. So I'm going to leave. En ese momento nadie esperaba que las hipotecas fueran a ser impagadas, ya que se decía que el mercado inmobiliario era sólido, era fuerte y que nadie iba a dejar de pagar su propia casa. Entonces repasemos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Teníamos las hipotecas que se agrupaban en bonos hipotecarios o mortgage-backed securities, que creaban unas piscinas, unas pools o unos fondos hipotecarios que se vendían a los inversores y que estos bancos de inversión cobraban un 2% sobre esas piscinas o esos pools. Y después tenemos la creación de los CDOs con las hipotecas que no se vendían, que eran instrumentos muy similares a los bonos hipotecarios pero que se dividían en tramos. Pues la cosa no acaba aquí, sino que después se crean CDOs sintéticos, que es algo ya complicado de explicar, pero voy a hacer lo que pueda para resumir lo que significa este producto financiero tan complejo. Un CDO sintético replica a un CDO sin tener ningún activo subyacente dentro. Es decir, dentro del CDO sintético no hay nada, no hay ninguna hipoteca. Estos CDOs sintéticos están formados por otro producto que se llama CDS o Credit Default Swaps, que es lo que utilizó Michael Burry para invertir en contra del mercado inmobiliario. Entonces, en resumen, un CDS, un Credit Default Swap, es un seguro de impago. Es decir, es como si yo pago un seguro sobre mi casa o sobre un coche, una moto, lo que sea. Yo pago unas primas sobre estos bonos hipotecarios por si hubiera un posible impago, que me den una indemnización o que me devuelvan el dinero sobre lo que valía ese bono. Es como en la vida real, si yo tengo una casa con un seguro y se quema, pues me van a dar una indemnización representando el valor de esa casa o por lo menos de un porcentaje. De esta manera, estos CDS lo que hacían era cubrir una pérdida sobre esos bonos hipotecarios. Si la hipoteca era impagada, se cubría esa pérdida si tú habías comprado ese seguro, ese CDS y pagabas tus primas. La cuestión es que en bolsa tú puedes invertir en CDS, en seguros, sobre cosas que no son tuyas. En este caso, la gente, los inversores, invertían en CDS de bonos hipotecarios de terceros. En este caso es el ejemplo de Selena Gómez. El público de detrás está invirtiendo en CDS sobre las cartas o sobre las hipotecas, que es lo que representan las cartas de Selena Gómez, sobre las hipotecas de Selena Gómez. Así que en el caso de un impago de Selena Gómez, todos los que tenían esos Credit Default Swaps o seguros sobre los bonos hipotecarios iban a cobrar esa indemnización de Selena Gómez. Pero como nadie creía que se iban a impagar estas hipotecas y que el mercado se iba a derrumbar, se vendían estos Credit Default Swaps para cobrar las primas y pensar que era dinero gratuito, que nunca iba nadie a impagar sus hipotecas y que por lo tanto nunca iban a dar esas indemnizaciones. Así los bancos e inversores vendían estos CDS a especuladores y estos especuladores tenían a cambio que pagar una prima, por lo tanto esos bancos e inversores iban recibiendo ese dinero, esas primas, y no tenían que ofrecer nada hasta que no hubiera un impago. En este caso vemos al hombre en el vídeo pagando unas primas a la mujer como si le hubiera pedido un préstamo y estuviera pagando ese préstamo más un tipo de interés, que en realidad está pagando las primas. Y mientras todo fuera bien, esta mujer iba recibiendo todos estos pagos, estas primas, como dinero gratuito. Hasta que, como vemos, las cartas de Selena Gómez, en este caso las hipotecas, defraudan, son impagadas, son malas cartas, se derrumba el mercado y es en ese momento cuando tienen que pagar todas las indemnizaciones a aquellos poseedores de los CDS. Por lo que en resumen teníamos esos CDOs sintéticos llenos de este producto de CDS que eran Credit Default Swaps o seguros sobre impago de bonos hipotecarios, sobre todo de terceros, y al final del vídeo vemos que todo el mundo se asombra y se derrumba, pero realmente está mal, porque la mitad de esa gente, que es la que estaba pagando esas primas, se acaba de desembolsar un beneficio enorme, ya que le van a pagar esa indemnización por la quiebra de las hipotecas y de los bonos, que es lo que le pasó a Michael Burry, que había invertido en CDS, en estos seguros, y él pagaba unas primas y cuando se derrumbó el mercado le pagaron todo ese beneficio de más de 700 millones de dólares. Es un producto complejo, pero espero que se haya entendido. Bien, cualquier duda dejádmela en los comentarios y la responderé. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, te dejo aquí el siguiente para que lo veas a continuación, que puede ser muy interesante, y recuerda siempre invertir con cabeza.